Hola, hoy te contaré el cuento de los cisnes salvajes, que lo disfrutes y no olvides suscribirte. En un reino lejano, donde los prados se extendían como un tapiz verde hasta perderse en el horizonte y los bosques guardaban secretos de siglos, vivía una joven llamada Elisa. Era la única hija de un rey justo y bondadoso que gobernaba aquellas tierras con sabiduría. Elisa tenía 11 hermanos, todos ellos príncipes, altos, fuertes y tan valientes como el viento que soplaba sobre las colinas. Su vida transcurría feliz entre juegos en los jardines del castillo, paseos por el bosque y risas que resonaban en los amplios salones de piedra iluminados por el sol de la mañana. El castillo en el que vivían se alzaba sobre una colina suave, rodeado por un foso cuyas aguas reflejaban las torres altas y las banderas ondeantes. En primavera, los árboles frutales que crecían dentro de los muros estallaban en flores blancas y rosadas, y el aire se llenaba del zumbido de las abejas. Elisa adoraba caminar por los senderos de grava blanca, sintiendo como el aroma dulce de las flores la envolvía como una manta ligera. Allí, la vida parecía perfecta, como si nada malo pudiera ocurrir jamás. Pero un día, el viento trajo consigo cambios. El rey, viudo desde hacía años, decidió volver a casarse. Llegó al castillo una mujer alta y hermosa, con un vestido que brillaba como si estuviera bordado con rayos de luna. Su belleza era tan intensa que, al verla por primera vez, cualquiera pensaría que era un ser mágico. Sin embargo, sus ojos, fríos y calculadores, revelaban una dureza que las joyas y sonrisas no podían ocultar. Esta mujer, que pronto se convirtió en la nueva reina, no amaba ni al rey ni a sus hijos, y menos aún a Elisa. Los primeros días, la nueva reina fingió dulzura. Caminaba por los jardines con Elisa, acariciaba el cabello de los príncipes y les hablaba con palabras suaves. Pero, a medida que pasaban las semanas, su verdadera naturaleza comenzó a revelarse. Su voz, antes melosa, se volvió áspera como el roce de un metal frío, y sus miradas eran afiladas como cuchillas. En el silencio de la noche, la reina estudiaba libros de magia oscura, iluminada solo por la luz trémula de las velas, mientras las sombras de la habitación parecían moverse a su alrededor. Pronto, la reina decidió que no quería a los hijos del rey en el castillo. Uno por uno, buscó la manera de apartarlos. Los 11 príncipes, que hasta entonces vestían ropas de seda y montaban caballos magníficos, fueron expulsados. La reina utilizó sus artes oscuras para lanzar sobre ellos un hechizo terrible. Al caer el sol, sus cuerpos humanos se transformaron en majestuosos cisnes blancos. Con sus largos cuellos elegantes y sus alas amplias, podían volar sobre lagos y bosques, pero estaban condenados a vivir libres solo en apariencia, pues no podían volver al hogar ni hablar como antes. Elisa fue enviada lejos, a vivir en una cabaña humilde junto a una anciana del bosque. Allí, las paredes eran de madera gastada y el suelo crujía bajo sus pies. El viento nocturno silbaba entre las rendijas y cuando llovía, el golpeteo constante sobre el techo la mantenía despierta. Aunque la anciana era amable, Elisa sentía un vacío enorme en su corazón. Extrañaba las voces de sus hermanos, sus risas y el calor de la familia. El recuerdo del día en que los vio por última vez, con las alas extendidas y los ojos llenos de tristeza, la acompañaba cada vez que cerraba los ojos para dormir. Pasaron los meses y la niña creció. Sus manos se volvieron hábiles para trabajar la tierra y recoger hierbas, y sus pies conocieron todos los caminos del bosque. Sin embargo, su espíritu permanecía firme, y en las noches, cuando la luna se alzaba alta y bañaba el mundo con su luz plateada, Elisa salía a la puerta de la cabaña y miraba al cielo, con la esperanza de ver una bandada de cisnes cruzar el horizonte. Una tarde de verano, mientras recogía flores silvestres junto a un arroyo, escuchó un sonido que hizo que su corazón latiera con fuerza, el batir de alas, suave y constante, como un susurro en el aire. Al levantar la vista, vio 11 cisnes volando en formación. Sus alas captaban la luz del sol y la devolvían en destellos brillantes. Elisa sintió un nudo en la garganta al reconocerlos. No había duda, eran sus hermanos. Corrió siguiendo su vuelo hasta llegar a un claro donde ellos descendieron, y en el momento en que el sol comenzó a ponerse, sus plumas blancas se transformaron en ropas gastadas, y sus alas en brazos humanos. Elisa se lanzó a abrazarlos. El reencuentro fue silencioso, pero lleno de una emoción tan intensa que parecía llenar todo el claro. Los príncipes, aunque no podían hablar durante el día, podían hacerlo en las pocas horas de noche que conservaban su forma humana. Fue entonces cuando le contaron la historia de su hechizo. Cada amanecer volvían a ser cisnes, y solo al anochecer recuperaban su apariencia verdadera. Vivían en una isla lejana,
en medio de un lago que ningún ser humano podía alcanzar sin gran esfuerzo. Elisa escuchaba cada palabra con atención, con los ojos brillantes de determinación. Aquella noche, mientras las estrellas titilaban sobre ellos, Elisa prometió que encontraría la manera de romper el hechizo, sin importar el tiempo que le llevara ni el peligro que tuviera que enfrentar. Esa noche, después de escuchar la triste historia de sus hermanos, Elisa no pudo dormir. El claro donde estaban reunidos se iluminaba con la luz plateada de la luna, y el canto lejano de los grillos parecía acompañar sus pensamientos. Sentía el frío de la hierba bajo sus pies descalzos, pero su corazón estaba encendido por un único deseo: salvar a sus hermanos. Las horas pasaron lentas, y antes de que pudiera pensar en un plan, el primer rayo del amanecer tiñó el cielo de tonos rosados y dorados. Ante sus ojos, los cuerpos de sus hermanos comenzaron a transformarse, las manos se volvieron alas, los rostros humanos se desdibujaron para dar lugar a picos alargados, y en un suave remolino de luz y plumas, 11 cisnes blancos se alzaron en el aire. Elisa lo siguió con la mirada hasta que se perdieron más allá de las copas de los árboles. Luego, se sentó en una roca junto al arroyo y dejó que el murmullo del agua la envolviera. Pensaba y pensaba, hasta que una idea vaga comenzó a tomar forma. Si la reina había usado magia para lanzar el hechizo, tal vez la magia también podría romperlo. Pero no cualquier magia. Sabía que los libros oscuros de la madrastra solo servían para destruir y aprisionar. Ella necesitaba algo que viniera de la bondad, algo que no dañara a nadie. Decidió entonces ir en busca de ayuda. Los días siguientes los pasó explorando cada rincón del bosque, preguntando a ancianos que vivían en cabañas escondidas, observando las plantas que crecían en lo más profundo de los claros, y escuchando las historias que contaban los viajeros alrededor de las fogatas. Algunos le hablaron de un viejo ermitaño que vivía al pie de una montaña cubierta de nubes, y que conocía secretos antiguos. Elisa emprendió el viaje hacia allí sin dudarlo. El camino no fue fácil. Los senderos de tierra subían y bajaban entre colinas cubiertas de flores silvestres, y a veces se estrechaban tanto que tenía que abrirse paso entre arbustos espinosos. De noche, se refugiaba bajo grandes robles, donde las raíces formaban huecos que la protegían del viento. El canto de los búhos y el susurro de las hojas eran su compañía. Aunque estaba cansada, cada paso la acercaba a su meta, y esa certeza le daba fuerzas. Al tercer día, llegó al pie de la montaña. Era un lugar imponente, sus laderas se elevaban hacia el cielo y estaban cubiertas de un manto de niebla que parecía moverse como un ser vivo. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y pino. Subió lentamente, cuidando de no resbalar en las piedras húmedas. Después de varias horas, encontró una cueva cuya entrada estaba adornada con colgantes hechos de huesos de animales y ramas secas, como si fueran amuletos. Dentro, sentado junto a una hoguera pequeña, estaba el ermitaño. Era un hombre muy viejo, de barba blanca y larga, con una túnica hecha de lana burda. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo profundo, como si en ellos se reflejaran todas las historias del mundo. Elisa le contó todo: el hechizo, la maldad de la reina, la transformación de sus hermanos en cisnes, y su deseo de salvarlos. El anciano escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Luego, con voz grave y pausada, le dijo que existía una manera de romper el hechizo, pero que requeriría un sacrificio enorme. Le explicó que debía tejer 11 túnicas hechas de ortigas, una para cada hermano. Estas túnicas, al ser colocadas sobre ellos, romperían el encantamiento en el mismo instante. Sin embargo, había una condición: durante todo el tiempo que durara el trabajo, desde el primer hilo hasta la última puntada, Elisa no podría pronunciar ni una sola palabra. Ni un susurro, ni una exclamación, ni una risa. Si lo hacía, aunque fuera por accidente, todo se perdería y sus hermanos quedarían convertidos en cisnes para siempre. Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. El silencio absoluto durante tanto tiempo sería un reto inmenso, sobre todo porque el trabajo con ortigas no era fácil. Estas plantas tenían tallos cubiertos de finos pelillos que quemaban la piel al tocarlos, provocando dolor y enrojecimiento. Aún así, no dudó. Asintió con firmeza, aceptando la misión. El ermitaño le mostró dónde encontrar las ortigas más grandes y resistentes, que crecían en un valle oculto entre las montañas. Le enseñó cómo arrancarlas con cuidado y cómo trabajar con ellas para extraer las fibras sin destruirlas. También le dio un cuchillo pequeño con un mango de madera tallada, y un delantal grueso para proteger sus manos y brazos. Antes de despedirse, le advirtió que la prueba no sería solo física. El silencio la haría vulnerable,
pues no podría defenderse con palabras ni explicar sus actos si alguien la malinterpretaba. Con el corazón decidido, Elisa emprendió el regreso, esta vez con un propósito claro. Al llegar al valle indicado, quedó maravillada. Las ortigas crecían tan altas como su cintura, verdes y vibrantes bajo el sol. El aire estaba lleno del aroma de la hierba y el zumbido de insectos que iban de flor en flor. Elisa se arrodilló y comenzó a cortar las primeras plantas, sintiendo el ardor en sus manos a pesar de las protecciones. El dolor era punzante, como pequeñas brasas en la piel, pero ella apretaba los labios y continuaba. Durante días, trabajó sin descanso. Primero, cortaba las ortigas y las dejaba secar al sol. Luego, las machacaba con piedras planas para suavizar las fibras. Después, hilaba con paciencia, formando largos hilos verdes que se enroscaban como serpientes dóciles sobre su regazo. Sus manos se llenaron de heridas y ampollas, y el ardor parecía nunca ceder. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista y veía el cielo, recordaba a los 11 cisnes blancos y sabía que valía la pena. Una tarde, mientras recogía más ortigas en el borde del bosque, vio algo que hizo que su corazón se agitara. Entre los árboles, un grupo de cazadores a caballo se acercaba. Sus capas eran rojas y negras, y sus arcos brillaban bajo la luz. Al frente cabalgaba un joven de porte noble, con ojos atentos que parecían verlo todo. Antes de que Elisa pudiera apartarse, el grupo llegó hasta ella. Elisa permaneció inmóvil, con el delantal lleno de ortigas frescas y sus manos enrojecidas por el trabajo. Los caballos relincharon suavemente al detenerse frente a ella, y el joven noble que lideraba el grupo la observó con curiosidad. Tenía el cabello oscuro como la noche y llevaba una capa forrada de piel que caía con elegancia sobre los costados de su montura. Sus ojos, aunque firmes, transmitían una mezcla de sorpresa y cautela, como si se preguntara qué hacía una joven sola en medio del bosque. Ella recordó la advertencia del ermitaño, no podía pronunciar palabra. Apretó los labios, inclinó la cabeza en señal de respeto y continuó con su labor, como si la presencia de los cazadores no la perturbara. Sin embargo, el noble desmontó y se acercó, examinando las ortigas con una expresión de desconcierto. Al ver sus manos cubiertas de marcas, preguntó algo que ella no podía responder. Elisa alzó la mirada y, con un gesto suave, señaló las plantas y luego su delantal, intentando que comprendiera que aquello formaba parte de un trabajo. El noble, intrigado por su silencio y su determinación, decidió llevarla al castillo que gobernaba. Pensaba que tal vez estaba perdida o necesitaba protección. Elisa, sabiendo que cualquier resistencia verbal rompería su voto, aceptó ir con él, confiando en que encontraría la manera de continuar su labor sin poner en riesgo la promesa que había hecho. El viaje hacia el castillo fue como entrar en un mundo distinto. Atravesaron prados donde el pasto se mecía como un mar verde bajo la brisa, y campos dorados en los que espigas maduras se inclinaban con suavidad. A lo lejos, se alzaban murallas de piedra gris que reflejaban la luz del sol, coronadas por torres altas y almenas. Al llegar, los grandes portones se abrieron con un chirrido profundo, dejando paso a un patio amplio donde caballos y soldados iban y venían. El noble la condujo hacia el interior, donde pasillos adornados con tapices narraban historias de batallas y banquetes antiguos. Los suelos eran de piedra pulida y resonaban bajo las botas de los guardias. Elisa fue alojada en una habitación luminosa con ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde. Allí, entre el olor a madera recién encerada y el sonido distante de la vida del castillo, comenzó a trabajar nuevamente con sus ortigas. Los días pasaron, y aunque Elisa era tratada con respeto, su silencio despertaba sospechas. Algunas doncellas susurraban que quizá era muda, otras insinuaban que guardaba un secreto oscuro. Pero ella permanecía serena, recogiendo ortigas cada mañana en los campos cercanos, y tejiendo sin descanso las túnicas por la tarde y la noche. Cada puntada era una chispa de esperanza, y aunque el dolor de las fibras sobre su piel nunca desaparecía, su voluntad era más fuerte que cualquier herida. El joven noble, que era en realidad un príncipe heredero, comenzó a admirar su paciencia y dedicación. A menudo pasaba por su taller improvisado para observar cómo las fibras verdes se transformaban en hilos y luego en telas ásperas. Aunque él intentaba entablar conversación, Elisa se limitaba a inclinar la cabeza o sonreír brevemente, manteniendo su voto. Pero no todos en el castillo la miraban con buenos ojos. Un consejero del príncipe, hombre de carácter receloso y mirada fría, comenzó a vigilarla de cerca. Le parecía extraño que alguien tan joven y bella apareciera de la nada, cargando plantas que otros evitaban por su dolorosa picadura.
Su desconfianza creció cuando notó que salía sola al amanecer y regresaba con más ortigas. Pronto, empezó a difundir rumores, que la joven practicaba artes prohibidas, que recolectaba hierbas para preparar hechizos, que su silencio no era virtud sino una señal de culpa. El murmullo de estos comentarios llegó a oídos del pueblo, y en las tabernas y plazas se hablaba de la misteriosa muchacha que vivía en el castillo. Algunos decían que había sido enviada por enemigos para embrujar al príncipe. Otros aseguraban que su belleza era una trampa para distraerlo de sus deberes. Elisa escuchaba, pero no respondía, aferrándose a su tarea con más empeño. Las túnicas avanzaban lentamente. Cada una era áspera y resistente, con el color verde opaco de las fibras secas. Al cabo de semanas, había terminado 5. Sus dedos sangraban a veces, y tenía que lavar las heridas con agua fresca para poder seguir. Por las noches, soñaba con sus hermanos, imaginando el momento en que las vestirían y recuperarían su libertad. Sin embargo, la tensión en el castillo aumentaba. Una tarde, mientras el sol teñía las paredes de tonos dorados, el consejero acusó a Elisa públicamente ante el príncipe, afirmando que sus salidas al bosque y su extraño trabajo eran prueba de que servía a fuerzas malignas. El príncipe, aunque dudaba, no podía ignorar las voces de sus consejeros y del pueblo, que pedían explicaciones. Elisa, de pie en la gran sala, escuchó las acusaciones con el corazón acelerado. Quería gritar la verdad, explicar el sacrificio que hacía, pero sabía que una sola palabra rompería el hechizo y condenaría a sus hermanos. Así que permaneció en silencio, mirando fijamente al príncipe con una expresión que intentaba transmitir todo lo que no podía decir. La gran sala del castillo estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego en la chimenea y el leve murmullo de los presentes. Las altas columnas proyectaban largas sombras sobre el suelo de piedra, y el aire parecía pesado, como si el propio tiempo hubiera decidido detenerse. Elisa, firme pero con el corazón latiendo con fuerza, sostenía entre sus brazos las túnicas inacabadas, como si fueran un escudo frágil contra las miradas acusadoras. El príncipe, sentado en su trono de madera tallada, observaba a la joven con una mezcla de confusión y preocupación. Él había visto su dedicación día tras día, había sido testigo de cómo sus manos sufrían por el trabajo con las ortigas y de cómo soportaba el dolor sin una queja. Sin embargo, la presión de sus consejeros y del pueblo era cada vez mayor, y no podía ignorarla por más tiempo. El consejero, aprovechando la tensión del momento, dio un paso al frente. Su voz resonó fuerte en la sala, asegurando que la joven no solo practicaba magia prohibida, sino que planeaba algo contra el reino. Su mirada se clavaba en Elisa como una flecha, buscando quebrar su serenidad. Ella, sin embargo, respiró hondo y permaneció inmóvil, aferrándose al recuerdo de sus hermanos volando sobre lagos y bosques, libres en el aire pero prisioneros de un hechizo cruel. El príncipe ordenó que Elisa fuera vigilada de cerca y que no saliera sola del castillo. Así, su labor se volvió aún más complicada. Ahora debía buscar las ortigas bajo la mirada constante de guardias, que no entendían por qué una dama querría tocar aquellas plantas urticantes. Cada mañana, caminaba con paso tranquilo, ocultando su prisa, y cada tarde volvía con brazadas de tallos verdes, lista para continuar su trabajo en la soledad de su habitación. El tiempo corría, y el invierno comenzó a asomar en el horizonte. El aire se volvió frío y las primeras nieblas cubrieron el castillo. Elisa había terminado 8 túnicas, y solo le quedaban 3 por tejer. Sus manos estaban endurecidas por las heridas cicatrizadas, y su piel, aunque marcada, había adquirido la firmeza de quien trabaja sin descanso. Pero la tensión en el castillo no cedía. Un día, cuando el cielo se tiñó de un gris pesado y los cuervos sobrevolaban las murallas, el consejero volvió a insistir ante el príncipe, decía que si no actuaban pronto, la joven traería una desgracia. El príncipe, presionado por las voces del consejo y del pueblo, tomó una decisión dolorosa. Elisa sería llevada a juicio, y si no demostraba su inocencia, sería condenada. La noticia recorrió el castillo como un rayo. Las doncellas murmuraban en los pasillos, los soldados comentaban en el patio, y hasta los sirvientes más antiguos se mostraban inquietos. Elisa, al enterarse, sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Solo le quedaban unos días antes del juicio, y aún 3 túnicas por terminar. No podía fallar ahora. Aquella noche, mientras el castillo dormía, trabajó sin descanso. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, como si quisiera advertirle del poco tiempo que quedaba. Las velas titilaban, proyectando su sombra inclinada sobre la pared mientras las fibras verdes se unían una a una.
Sus dedos se movían con rapidez y precisión, guiados por la urgencia y el amor que sentía por sus hermanos. El día del juicio llegó con un amanecer frío y claro. Los habitantes del reino se reunieron en la plaza central, donde se había levantado un estrado. Los guardias escoltaron a Elisa hasta allí, mientras el príncipe, serio y silencioso, la observaba desde su lugar de honor. En sus brazos, ella llevaba las 11 túnicas, aunque la última aún no estaba terminada, el cuello quedaba por coser. El consejero, con tono triunfal, pidió que se declarara su culpabilidad. La multitud esperaba que la joven hablara, que se defendiera, que explicara la razón de su silencio. Pero ella permaneció muda, con la mirada fija en el horizonte. Entonces, un murmullo se extendió entre la gente. A lo lejos, sobre el azul del cielo, se distinguían 11 figuras blancas que avanzaban con las alas extendidas, descendiendo en un vuelo majestuoso. Los cisnes salvajes llegaron planeando suavemente y aterrizaron cerca de Elisa. En el mismo instante en que sus patas tocaron el suelo, el sol comenzó a bajar, y sus cuerpos empezaron a cambiar, las alas se encogieron, el plumaje se transformó en piel humana, y en pocos segundos, ante la mirada asombrada de todos, 11 jóvenes se alzaban donde antes había aves. Elisa, con manos temblorosas, corrió hacia ellos y les colocó las túnicas una a una. Con cada prenda, un destello dorado envolvía al hermano y borraba los restos del hechizo. Cuando llegó al último, colocó la túnica incompleta sobre sus hombros. Aunque un brazo quedó con el ala de cisne, el resto del cuerpo recuperó su forma humana. El hechizo se había roto. En ese momento, Elisa sintió como el peso de semanas de silencio se liberaba de su pecho. Una sonrisa amplia y luminosa apareció en su rostro, y la multitud, que había permanecido en silencio, estalló en aplausos y vítores. El príncipe, conmovido, comprendió la verdad. Aquella joven había soportado dolor, soledad y sospechas para salvar a su familia. El príncipe tomó la mano de la joven, con voz suave y emocionada, le prometió que nunca más sufriría en soledad. Los hermanos, ya libres, fueron recibidos como familia real, y el ala del menor se convirtió en símbolo de la valentía y el sacrificio que habían compartido. La boda se celebró poco después, con una alegría que llenó el reino entero. Los jardines se llenaron de flores de 1000 colores, las fuentes lanzaban agua que brillaba como cristal, y la música resonaba en cada rincón. Elisa, ahora princesa, sonreía con una serenidad que hablaba de todo lo que había superado. Sus hermanos permanecieron a su lado, libres y felices, cuidando de ella tanto como ella había cuidado de ellos. Con el tiempo, el reino se convirtió en un lugar próspero y lleno de paz. Los habitantes contaban la historia de la joven que, con valor, amor y silencio, había salvado a sus hermanos de un destino cruel. Y cada amanecer, cuando los primeros rayos de sol acariciaban los campos, las aves del lugar alzaban el vuelo como un tributo a aquella hazaña. Y así, entre risas, flores y días luminosos, Elisa y sus 11 hermanos vivieron el resto de sus vidas unidos, recordando siempre que ningún sacrificio es demasiado grande cuando se trata de salvar a quienes se ama. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué parte es la que más te ha gustado?